Dentro de unos minutos, cuando termine este programa, el gobierno de Río Negro y los gremios estatales van a volver a sentarse a una mesa paritaria. Y como siempre ocurre eso, la discusión pública se va a ordenar alrededor de porcentajes, de tramos, compensaciones, sumas fijas. Y todo eso es importante, pero no es lo más importante. Porque si algo muestra con claridad el Índice Integral de Sustentabilidad Salarial de enero, que desarrollamos desde 2920, es que el problema salarial en Río Negro no es una coyuntura, es estructural. El índice de enero arroja un resultado general de 42 puntos sobre 100, lo que clasifica al sistema salarial provincial en una situación de tensión estructural alta. No es una foto del mes, es la confirmación de un patrón persistente. Cuando desagregamos ese resultado, el dato es todavía más contundente. El salario público obtiene 35 puntos y queda clasificado como variable de ajuste estructural, porque pierde contra la inflación, porque no cubre la canasta básica total y porque se sostiene sobre una estructura mayoritariamente no remunerativa. Números duros. El salario testigo de un estatal rionegrino es de 1.237.000 pesos. La canasta básica total es de 1.308.000. O sea que un sueldo alcanza para cubrir apenas el 95% de la canasta. Y cuando miramos el otro lado del sistema, el mercado laboral privado, el score es apenas 50 puntos. Es decir, que tiene una capacidad compensatoria limitada. El salario privado rionegrino paga en promedio apenas el 53% de lo que pagan las principales ramas privadas del resto de la Patagonia y está concentrado en actividades de baja complejidad y bajo valor agregado. Esto tiene una consecuencia directa. Cuando el Estado ajusta salarios, el sector privado no puede absorber ese ajuste. Entonces el deterioro se reproduce en todo el sistema. En este contexto, las posiciones críticas que vienen expresando los gremios estatales, especialmente UPCN y ASPUR, no son un exceso retórico ni una pulseada táctica. Son la expresión lógica de un régimen salarial que dejó de cumplir su función social mínima: ordenar expectativas, reproducir bienestar y sostener cohesión. Ahora bien, ayer ocurrió algo políticamente relevante. El gobernador Alberto Beretilnec admitió públicamente que habrá compensación salarial por 2025 y una nueva oferta para 2026. Y ese gesto merece ser leído con atención, porque cuando el gobierno reconoce que debe recomponer, reconoce implícitamente que el parámetro de la recaudación, que el gobernador intentó imponer durante el verano, iba a profundizar el ajuste. Una pregunta: ¿no lo sabía o solo retrocedió porque no pudo avanzar? Y cuando ese parámetro que el gobernador pretendió imponer cayó, lo que apareció es otra cosa: la centralidad del trabajo y del ingreso como variable estructural. No se trata de quién tenía razón, se trata de que la realidad terminó imponiendo sus límites. Esa admisión, quizás inconsciente, valida no solo la lectura coyuntural del índice, sino también su fundamento más profundo. No hay modelo productivo viable si los salarios funcionan como variable de ajuste permanente. Y ahí es donde el debate debería dar un salto de calidad. No para ganar una paritaria, sino para empezar a discutir qué tipo de provincia puede sostener ingresos dignos. Un modelo que se limita a administrar la crisis, por definición, no genera horizontes deseables. Y una oposición que no logra proponer una arquitectura alternativa queda atrapada en la misma lógica defensiva. Luber viene a trabajar exactamente ahí, en el subsuelo del debate público, no para opinar sobre la espuma, sino para traducir las estructuras, poner datos donde hay consignas y método donde hay intuiciones. Porque la paritaria de hoy importa, pero importa mucho más qué modelo la reduce a un ámbito para administrar el ajuste estructural. Y en esa tarea no hay atajos discursivos ni épicas prefabricadas. Hay realidad.
Y como siempre decimos acá, la única verdad es la realidad. Soy Gonzalo Santos, son las 9:10 de la mañana y esto es Luber. La única verdad es la realidad. Hincha pelota. Comando táctico revolucionario, ordene compañero. Equivocado, señores. No tiene por qué. 9:16 de la mañana, 18 grados la temperatura en toda la comarca Viedma, Patagones, y es tiempo de nuestra primera entrevista de hoy y vamos a hablar con Marisa Albano. Ella es licenciada en enfermería y es la secretaria gremial de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, ASPUR. Marisa, buenos días, gracias por recibirnos, por atendernos. Buen día, Gonzalo, buen día a toda tu audiencia. Marisa, en nuestro comentario editorial de hoy analizábamos la reapertura de la negociación paritaria en su dimensión estructural. Y en ese sentido, en un comunicado reciente, ASPUR señaló la urgencia de recomposición salarial para los trabajadores de ese sector, para los trabajadores de la salud. Más allá del porcentaje o de las cifras, ¿cómo describirías el estado estructural del salario en la salud pública rionegrina y por qué esa situación se está volviendo insostenible? La verdad que los salarios de salud han sido empobrecidos con estas todas mesas salariales que venimos padeciendo hace años, que han precarizado, que han empobrecido los salarios año a año de los trabajadores y hace que obviamente todo aumenta, las inflaciones son altas y ha empobrecido de tal manera el salario del trabajador que no permite llegar no solamente a fin de mes, sino cubrir sus necesidades, entendiendo que muchos tienen familias, hay cuestiones de salud desatendidas, y llevar el salario, reducirlo de tal manera y obligar de alguna manera, por la faltante de recursos humanos en salud pública, que es enorme, hay una diferencia de casi 2.000 trabajadores menos en nuestra provincia, y eso hace un estado de explotación y de enfermedad hacia la clase trabajadora de salud. Entonces, ocurren dos cuestiones a la vez. Por un lado, el empobrecimiento, la explotación, un estado de cansancio y de agotamiento personal enfermo trabajando en los hospitales y una calidad de atención deficiente propia de estas políticas de vaciamiento del sistema público de salud. Obviamente nosotros seguimos reclamando nuestro espacio, una paritaria sectorial que no solamente sea una negociación salarial, sino una política seria, que es lo que venimos reclamando hace años en cuanto a garantizar salud pública a Río Negro. Nosotros tenemos un compromiso con eso como trabajadores, siempre lo tuvimos, a diferencia que hace años optamos por levantar la voz y exigir lo que corresponde como ciudadanos, como trabajadores, de garantizar servicios que no se están garantizando. Padecemos cuestiones, propagandas mediáticas por ahí muy mentirosas en muchas de las cuestiones en la provincia, pero bueno, ahí vamos y hoy estamos en estado de vigilia, viendo a ver estas propuestas de indigencia y vergonzosa de un Estado que dice ser responsable y moderno, ¿no? Moderno, la verdad que lo único que han modernizado es la forma de empobrecer a los trabajadores, la forma de explotarlos y la forma de violentarlos en cuanto al control de la salud de los trabajadores, el control de este afamado de ausentismo que no tiene a los trabajadores de la salud justamente enfermos, pero así a toda la clase trabajadora del Estado. Estamos hablando con Marisa Albano, es la secretaria gremial de ASPUR, el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud de la provincia de Río Negro. Marisa, ustedes no forman, ASPUR digo, no forman parte de manera formal de la mesa de la función pública, que es donde se discute la paritaria, a pesar de su representatividad y de que el sector de salud es estratégico.
¿Qué le aporta Sí, la verdad. o le quita al diálogo salarial esa exclusión? Digo, ¿perciben que esa ausencia condiciona el diseño de políticas públicas para la salud? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, la conformación de ASPUR tiene que ver con eso, porque no se discutían políticas sanitarias, donde no se discuten las particularidades de los trabajadores de salud. Somos un grupo de trabajadores que sostienen servicio a las 24 horas, entonces te miden a la misma altura con trabajadores que trabajan de manera diurna, Claro. sin la exposición, no tenemos riesgo de insalubridad, no tenemos reconocimiento en nuestras tareas específicas. Y no solamente eso, viste, cuando se dice paritaria, primero que la provincia no tiene una ley paritaria, y cuando hablamos de paritarias de par, son mesas de negociaciones salariales floja de papeles. O sea, es una vergüenza que en un Estado que dice ser moderno y actualizarse no se tenga primero que nada igualdad a la hora de negociar salarios, porque sí, como bien lo mencionas, somos un sector específico con trabajadores con tareas muy específicas que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Y con calidad de atención. Entonces, modernidad nada, es precarización, es de alguna manera buscar la forma de que nosotros no podamos decir, ¿no?, qué es lo que se necesita para garantizar salud pública. No ha costado muchos años de lucha, hemos logrado cosas, hemos logrado después de 2 años de lucha que puedan comprar las ambulancias, que eso de alguna manera mejora la calidad de atención, y a los trabajadores también tener los recursos necesarios. Pero en un Estado responsable esto no debería de pasar. Se tienen que pagar por lo que trabajás, por las formaciones, las especialidades. No se pagan especialidades, Gonzalo. Hacen propaganda de las residencias médicas y especialistas en nuestra provincia, y a la hora que se reciben no se la pagan porque esas residencias no están reconocidas por la CONIAU. O sea, estafan a estudiantes de medicina, personas que tienen la ilusión de prestar servicios de calidad, y de hecho se forman con muchísimo esfuerzo, y a la hora de que tienen que ejercer esas profesiones, esas especialidades, no son pagas. Esto no es de ahora. Entonces nos estafan de todas las maneras que lo mires. Trabajás y no tenés tu recibo de sueldo de horas extras en tiempo y en forma. Te limitan a la hora que vos vas con planteos concretos que sabés que ponen en riesgo la vida de pacientes en determinados hospitales por el vaciamiento de recursos humanos. Dar la potestad a Tania Lastra para que decida qué personal entra en salud pública y qué no, con qué criterio. O sea, salud pública, te doy un ejemplo, cuando yo entré a trabajar, vos entrabas a trabajar por mérito, por formación, por calificación, tenías que tener perfil. O sea, había todo un sistema que vos no entrabas a trabajar porque eras amigo de o del partido político así. Se entiende más teniendo en cuenta lo que es salud pública. Nosotros vamos a seguir luchando, hacer conciencia a la comunidad que la salud pública es un bien, un servicio de todos, que tenemos un IPROS al cual estamos obligados a pagar, que no responde, y que las demandas aumentan en los hospitales, dado el contexto que la plata no le alcanza a nadie, no solamente a salud, no solamente a los trabajadores del Estado, al privado y a todo el mundo no le alcanza la plata. Y obviamente que hay... La población rionegrina no es ignorante, lo vemos en las redes sociales, la gente cómo se manifiesta y sabe claramente quién es el responsable de lo que nos está pasando. Estás hablando... Entonces, es hora de... Ahí, Marisa, introducís algo que es muy interesante, hablas de comunidad, hablas de la percepción social. Justamente te quiero preguntar por eso, porque nosotros en el editorial del Uber del martes pasado hablamos de la legitimidad, o que la legitimidad del sistema de representación está en crisis, y que eso se relaciona con expectativas materiales. ¿Vos pensás que la situación salarial en salud también impacta en cómo la sociedad percibe al Estado y sus instituciones?
Sí, por supuesto. La gente es la que padece dentro de los hospitales el vaciamiento, la precarización, la falta de turno, un sistema que no funciona, meses para... Hay un sinfín de situaciones que la comunidad lo padece. De hecho, nosotros que llevamos la lucha y que tratamos de concientizar, tratamos de mantener a la comunidad informada, se preocupan más, participa más la comunidad en apoyo a la salud pública, porque entienden, porque lo ven, sin ir más lejos, los gastos que hace este gobierno, que no son prioritarios a garantizar servicios, es claro. O sea, no es que uno tenga que inventar nada. Nosotros no estaríamos en la calle y no estaríamos reclamando si es que realmente las cosas funcionaran como debieran. Y vamos a tener que permanecer en la calle hasta tanto esto no cambie. Marisa, el año pasado, en marzo más o menos, charlé en una entrevista en 2920 con Cecira Mulali, que es la secretaria general del gremio. Le pregunté si consideraba que existía un desmantelamiento deliberado del sistema público de salud acá en Río Negro. Y ella me dijo que el gobierno provincial no era confiable en ese sentido. Hoy, casi un año después de eso, ¿cuál es la evaluación específica sobre este punto? ¿Piensan que hay una decisión política que subyace en esta crítica situación del sistema público de salud? Absolutamente, absolutamente. Nosotros las veces que hemos tenido la oportunidad de sentarnos, de presentarles informes de los hospitales más críticos, de buscar la vuelta para solucionar, nunca escucharon. Al contrario, hicieron cambios de autoridades en el Ministerio de Salud que profundizaron todo este vaciamiento en salud pública. Se perdió mucho trabajo muy valioso, se perdió gente muy valiosa que hacía que el sistema público de salud funcionara de buena manera y como corresponde que deben de funcionar las instituciones. Los cambios que se han dado han sido para peor. Lamentablemente, traer un ministro del sector privado a gestionar salud pública, que parece, no sé, es una persona que habla muy lindo, muy correcto, y que habla, no sé, habla como si estuviera en Europa más o menos. Estás en Río Negro, estás en la Argentina, hay cuestiones que hay que priorizar. Modernización es como ponerle timbre a una casa sin puerta, ventana ni techo. Claro. O sea, te faltan recursos. Ayer voy al hospital y me dice, teníamos que andar corriendo por una cinta hipoalergénica. O sea, recursos faltan constantemente. Quizás no en la profundidad que nos pasó el año pasado, pero sigue faltando. Sigue faltando el hospital cabecera, de todos los hospitales cabecera, Bariloche, Cipolletti, con un vaciamiento de las terapias intensivas, escaso personal. Ellos siguen sosteniendo que no hace falta recurso humano. La verdad que, y en tema números, te adelanto, como ellos se manejan con números, nosotros vamos a sacar los números, porque la verdad que las poblaciones en toda la provincia han crecido, hay más pobreza, hay más demanda. Entonces, para garantizar salud pública también se requiere de recursos humanos acorde al crecimiento poblacional. Y eso no está sucediendo. Entonces te vienen con estadísticas mentirosas, con números dibujados, y la verdad que ya te supera. Sinceramente, esto te supera. La forma, la irresponsabilidad, nosotros, ¿no?, que trabajamos en salud, lo vemos muy alarmados. No se les mueve un pelo sabiendo que hay gente que no llega, que no tiene acceso a la salud, que los servicios que se están prestando son malísimos, que no alcanza, y ni hablemos con toda la crisis de salud que hay a nivel país, o el Garrahan todavía que está, y nosotros dependemos del Garrahan. Se mandan más de 2.000, 3.000 niños por año al Garrahan, porque la provincia nunca se ocupó de tener, ni siquiera ningún hospital pediátrico tenemos en la provincia. Marisa, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por prestarte para hablar con Luber en esta mañana de jueves. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Que tengas un buen día. Igualmente.
Era Marisa Albano, la secretaria gremial de ASPUR, la asociación sindical que nuclea a los trabajadores de la salud pública de la provincia de Río Negro. Vamos para allá, Carlitos. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos no más y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, che. Sé vos no más y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe, che. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Aunque muchos te lo hagan triste, si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Adelante. Permiso. Buenas tardes, don Ignacio. ¿Cómo le va, don Funes? Aquí lo ven, otra vez en la lucha. ¿Y ustedes? Sí, ayudando en lo que podemos. Lo importante es que haya trabajo. Así me gusta. Ustedes tienen que tener siempre presente que al final triunfará la justicia y la democracia. No importa, don Ignacio, nosotros igual firme con usted. Luber, la única verdad es la realidad. ...9:34 de la mañana... ...y arranca el 2x2... ...2 noticias, 2 datos... ...porque información hay de sobra... ...lo que falta es criterio... $4.500 millones de pesos... Ese es el presupuesto previsto para 2026... ...de la Agencia de Turismo de Río Negro... ...la ATUR... destinado exclusivamente a acciones de promoción turística. El dato surge de documentación oficial del propio organismo. 4.506 millones para publicidad,
marketing, comunicación, contenidos, eventos, influencers y ferias. No para obras, no para infraestructura, no para desarrollo territorial, solo promoción. Y acá es donde empieza el problema, porque la ATUR no aparece en el escenario turístico provincial como un organismo consolidado, con funciones claras y resultados visibles. Aparece más bien como una estructura que todavía no termina de conformarse, que tuvo dificultades desde su origen y que en la práctica quedó reducida casi exclusivamente al rol de promoción. Vale recordar el contexto. En 2025, el gobierno de Bretilnec desarma en los hechos la Secretaría de Turismo, retirando al Estado provincial del rol central en el desarrollo turístico. Crea la ATUR como un ente más moderno, con participación privada y lógica más ágil. Pero, a menos de un año, el propio gobernador evalúa reempoderar la Secretaría de Turismo o introducir nuevos cambios. Eso no es un detalle administrativo. Es una admisión implícita de que el esquema no está funcionando como se esperaba. Mientras tanto, la ATUR arranca 2026 con un presupuesto escalofriante. Más del 67% concentrado en marketing, más de 500 millones en comunicación y otros 500 millones en trade y ferias. La pregunta no es si la promoción es importante, por supuesto que lo es. La pregunta es qué se está promoviendo, con qué estrategia y con qué retorno social. Porque este número no flota en el aire, ¿eh? Este número convive en una provincia donde el salario público está por debajo de la línea de pobreza, el salario privado paga apenas el 53% del promedio patagónico, y el propio Estado reconoce que debe recomponer ingresos porque el esquema vigente no alcanza. Entonces, cuando se ponen 4.500 millones de pesos, 4.500 millones de pesos solo en promoción, el ruido es inevitable. Y aparece otra pregunta clave. ¿La ATUR va a definir también prioridades de obras turísticas, infraestructura y desarrollo de producto? Porque existe un fondo específico para obras vinculadas al turismo y todo indica que esa caja volvería al manejo del Estado provincial. Si la agencia no articula promoción con desarrollo, con planificación y con territorio, hay un riesgo claro. Mucha publicidad, poco impacto estructural. Para dimensionar el número, un dato comparativo simple. Países y regiones con agencias turísticas consolidadas destinan grandes recursos a promoción, sí, claro, pero siempre integrados a una estrategia integral de desarrollo, con indicadores claros, control público y objetivos medibles. Acá, por ahora, lo que tenemos es un número enorme y demasiadas preguntas abiertas. En una provincia que discute salarios, prioridades y modelo productivo, 4.500 millones en promoción turística no pueden pasar sin debate. Ese es el dato, ese es el contexto y esa es la discusión que Luber pone sobre la mesa. El dato número 2, 64.1%. Ese es el dato que explica gran parte de la fragilidad estructural de Río Negro. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, el 64.1% de los ingresos de la provincia provienen de recursos nacionales. Para dimensionarlo, el promedio de dependencia fiscal del conjunto de las provincias argentinas ronda el 45%. Es decir, Río Negro no es la más dependiente del país, pero sí está muy por encima del promedio nacional. Se ubica en una zona intermedia alta de dependencia, lejos de provincias como Formosa o Santiago del Estero que superan el 75%, pero claramente más expuesta que distritos con mayor autonomía fiscal. El informe de CEPA señala que en diciembre las transferencias automáticas a nuestra provincia cayeron 7.3% en términos reales y que enero mostró una retracción interanual promedio cercana al 7.5%. ¿Qué implica esto en términos concretos? Que cada caída en la coparticipación impacta de lleno en el presupuesto provincial. Condiciona salarios, obra pública, inversión y margen político real. No es una discusión ideológica ni coyuntural. Es una condición estructural del modelo rionegrino. Por eso, este dato dialoga con todo lo demás. Cuando casi 2/3 de los recursos dependen de nación,
La autonomía es relativa y el debate público debería correrse de la superficie para discutir cómo se construye, o no, una base productiva propia. 4.500 millones para promocionar y 2/3 del presupuesto que dependen de Buenos Aires. Algo hay que pensar y algo hay que hacer, muchachos. Hincha pelota. Comando táctico revolucionario, ordene compañero. Equivocado, señores. No tiene por qué. 9:44 de la mañana y hoy el gobernador Axel Kicillof estará acá en Carmen de Patagones con una agenda de actividades vinculadas a inauguración de obras y una reunión con sectores productivos de la ciudad. Esa es la dimensión vinculada a la gestión y al rol institucional del gobernador, pero a nosotros nos interesa abordar otra capa, la capa política. Por eso estamos en contacto con Marcelo Mango, diputado nacional por Río Negro en representación de Fuerza Patria. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Un saludo, muy bien. Gracias por atendernos. Marcelo, no, por favor. Vos sos el vicepresidente de Frente Grande, que es un partido que forma parte del movimiento Derecho al Futuro, que es la estructura política del gobernador Axel Kicillof. Con más o menos fuerza explícita, muchos integrantes del ecosistema que convive bajo el paraguas de Fuerza Patria afirman que el gobernador es el candidato natural de esa fuerza para competir por la presidencia en 2027. ¿Vos tenés una opinión formada sobre esa cuestión? Sí, por supuesto. Más que natural, creo que es el candidato político, ¿no? El candidato del futuro, el candidato que expresa primero toda una trayectoria de militancia, de conocimiento, de estudio, de formación, de vínculo con la sociedad, de experiencia en gestión en el Ministerio de Economía como viceministro, antes en Aerolíneas Argentinas, con una incidencia muy grande como viceministro de Economía en la recuperación de YPF, que hoy nos permite tanto avance y tantos que hablan hoy de Vaca Muerta. Sin ese impulso, sin esa decisión estratégica no hubiera sido posible. Y después en los años en los que nuestra fuerza perdió el gobierno nacional frente al macrismo, fue uno de los que salió como militante a recorrer su provincia, a recorrer el país, a generar proyectos, a generar entusiasmo, y bueno, y con ya su segundo periodo de gestión de gobierno. Y vos lo decías, que hoy está inaugurando obras y dedicado a la producción, ¿no? Hoy no veo a nadie inaugurar obras y creo que el discurso no pasa por favorecer la industria, el desarrollo, la producción, estar cercano a los productores, estar cercano a los sectores dinámicos de la sociedad y de la economía. Así que eso marca mucho de quién es Axel Kicillof, y por qué para nosotros, para nuestra expresión política, para el Frente Grande concretamente, es por supuesto nuestro candidato a presidente, y con quien estamos construyendo una fuerza política al interior de lo que creemos que es el campo nacional y popular en el país, pero también con un diagnóstico de que hoy hay que ampliar mucho las posibilidades políticas en una fuerza que sea mucho más amplia, ¿no? Ya está en juego cosas elementales. Mirá, el 24 de marzo cumplimos 50 años de la dictadura, ¿sí? Y creo que también seguir sosteniendo la democracia, seguir sosteniendo que acá hubo un genocidio, que hay, cuando hay sectores en el gobierno nacional que quieren apoyar y reivindicar los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la dictadura, que tuvo un objetivo muy similar al que algunos proyectos que hoy tienen: destruir al sindicalismo, destruir a los trabajadores, afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que creo que para nosotros eso también es fundamental. Así que creo que Axel hoy expresa eso, expresa una trayectoria, expresa una referencia de honestidad, de transparencia, de militancia y de gestión de lo público, de lo de todos, y también un proyecto a futuro como un dirigente además
decía experimentado, pero también joven, ¿no? De una generación que creció en democracia y que quiere el desarrollo y la producción en el país. Estamos hablando con Marcelo Mango, es diputado nacional por la provincia de Río Negro en representación de Fuerza Patria. Marcelo, el mundo parece estar atravesando una transición histórica en el que las instituciones, las ideas fuerzas y los fundamentos filosóficos, políticos y económicos que lo ordenaron se están transformando. Vuelvo sobre Kicillof. ¿Vos pensás que el gobernador conjuga o mezcla bien con esta era geopolítica que estamos pariendo? Sí, por supuesto. Creo que primero tiene muy claro el lugar de la multilateralidad y el de la ubicación de Argentina en ese nuevo mundo, ¿no? Creo que Axel tiene muy claro, primero que tiene un conocimiento económico y del funcionamiento internacional, su experiencia de gestión en el Ministerio de Economía así también lo fortaleció, y como gobernador, por supuesto, de uno de los estados, saquémoslo de Argentina, de uno de los estados más grandes de América Latina, después de San Pablo, después de México, ¿sí? Y me parece que sí, que hoy Argentina está muy errática en su cuestión internacional, ¿no? Por un lado, absolutamente subordinada a Trump, pero por otro lado con una importación de productos chinos que no cuidan en nada lo que Trump dice cuidar en Estados Unidos, que es la producción nacional, el trabajo argentino. Así que creo que esa cuestión errática, que además nos complica y mucho, nos pone en riesgo a una región pacífica del mundo, que creo que eso es una de las cuestiones primeras que hay que también cuidar, ¿no? En esta nueva situación de la humanidad entera, donde está cuestionada hoy hasta la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Claro, está cuestionada el derecho internacional, que si bien siempre tiene presiones, contradicciones y la imposición de los países más importantes, por lo menos había un marco de resguardo, de respeto y de acuerdos internacionales. Hoy eso está muy en cuestión, y yo creo que sí, que hacen falta dirigentes que quieran al país, que cuiden a su sociedad, que mantengan la vigencia del derecho internacional, de los derechos humanos, de la vigencia de las sociedades democráticas en el mundo, y eso me parece sí también que por supuesto Axel lo expresa, y aparte su fuerte vínculo con Lula, ¿no? Y con el país al que más le vendemos, con el que más relaciones tenemos que tener, con el que más vínculos tenemos que construir para tener lo que era el viejo ABC de Perón, ¿no? Sí. La alianza es más estratégica que podemos tener los sudamericanos para, en ese mundo tan convulsionado, hacer valer nuestra producción, pero también en nuestras posibilidades de industrialización, de desarrollo, de crecimiento, que es lo que hoy lo que se está destruyendo, ¿no? Hoy todos los días vemos cómo se cierran empresas, cómo se cierran industrias, cómo se pierden puestos de trabajo, cómo se aniquila el poder adquisitivo de los trabajadores, y cómo se hace más difícil producir y agregar valor en Argentina, ¿no? Marcelo, te hago la última sobre política antes de pasar a la agenda legislativa a nivel nacional. La discusión interna en el universo peronista, para definir de alguna manera nuestro espacio, está bastante candente, al menos en la capa en la que se disputa o parece disputarse poder instrumental. Y es evidente que al margen de acuerdos coyunturales de naturaleza electoral, existe una tensión muy grande, por no decir una ruptura, entre el sector que lidera Kicillof y el que es encabezado por Cristina a través de Máximo Kirchner, su hijo. No te estaba tuteando. Usted puede... no hay problema. ¿Vos podés distinguir cuáles son las diferencias ideológicas, programáticas o filosóficas que generan tanta tensión? Porque la verdad que he visto desde acá, muchas veces parecen peleas por la conducción de espacios institucionales sin mucho sustento detrás de eso.
Mira, creo que tiene que ver un poco con eso, creo que tiene que ver un poco con específicamente también la provincia de Buenos Aires. Creo que en eso honestamente han sido injustos con el gobernador Axel Kicillof. Creo que gobernar en este contexto en Argentina, una provincia como Buenos Aires, con un gobierno nacional que lo quiere, que le recorta presupuesto, que no le cumple con lo que debería, en una provincia tan compleja debería haber tenido mucho más respaldo político de todo el arco. Ahora hay cosas en las que no se expresa eso. Por ejemplo, ayer en el bloque nuestro, el bloque de Fuerza Patria, por unanimidad resolvimos la postura frente a la reforma laboral, y hay mucho acuerdo y mucho consenso en cómo construir una fuerza alternativa, una fuerza que construya, que recupere al peronismo como la expresión de los sectores populares en Argentina, que hoy eso se debilitó y creo que es uno de nuestros objetivos, pero también como una construcción de poder para tener justamente las herramientas de transformar esta Argentina en estos vínculos y en estas formas que hablábamos anteriormente. La interna en la provincia de Buenos Aires se tendrá que resolver. Nosotros trabajamos concretamente con nuestro candidato y con la construcción de nuestra fuerza. Ojalá haya otros también espacios que tengan otros candidatos a presidentes y que podamos dar ese debate. Nuestra expresión es clara acompañando a Kicillof, y personalmente, por supuesto, que reivindico la gestión de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, que queremos que Cristina esté libre porque está injustamente detenida y perseguida justamente por defender a los trabajadores, la distribución de la riqueza, las empresas nacionales, y bueno, hoy eso está en debate en la sociedad. Hoy hay que rediscutir eso. Creo que además Axel expresa justamente esa renovación, eso que en algún día dijo y tanto lo criticaron, las nuevas canciones, esas nuevas músicas, esos nuevos sonidos. Mire, hoy yo no escucho mucho esa música, pero hoy veo a Milo J en distintos espacios, en distintas cercanías. Bueno, creo que algo similar planteó en política Axel Kicillof, y que yo en eso le doy la razón. Bueno, recién hablabas de la reforma laboral que se está comenzando o se está discutiendo en el Congreso de la Nación. ¿Fuerza Patria ya tiene una postura definida al respecto? Sí, ayer el bloque decidió por unanimidad el rechazo total a esta reforma, que no es una reforma laboral, que tampoco es una modernización, no es para generar trabajo, es para, en todo caso, despedir más barato, para que las empresas puedan controlar más hasta la vida, las licencias, las vacaciones de los trabajadores. Creo que hay un cierto también revanchismo de clase en esta postura, y sí, nuestro bloque definió eso por unanimidad, y hoy se va a estar armando el dictamen hay más de 300 proyectos presentados por diputados del bloque en términos de modernización del trabajo, de derechos laborales, de discusiones de cómo resolver problemas como el de la informalidad laboral, como el de las nuevas tecnologías, como la incorporación de los jóvenes al trabajo. Por supuesto, temas más medulares, como el tema de la justicia social. Ese es uno de los objetivos del derecho laboral. Una relación de justicia en una situación donde el trabajador siempre está en una situación de inferioridad de condiciones. Y para eso hay en la Argentina, y hubo en la historia argentina, la construcción de un derecho, de una organización sindical, de un movimiento de trabajadores, que eso no es en gran parte del mundo que existe. Eso es una de las cuestiones que nuestra extrema derecha siempre quiso destruir, y eso también te lo ligo a lo que decíamos antes de la dictadura, ¿no? La dictadura en el 55, en el 76 y después a fines de los 90 se hicieron leyes de flexibilización laboral, se quiso destruir al sindicalismo, se quiso destruir los derechos de los trabajadores. Eso es así, y está aparte comprobado que en cada crisis
de deuda externa, lo único que se le ocurre a ciertos sectores de la extrema derecha y del empresariado argentino, la única imaginación que tienen es generar más ajuste, más explotación laboral, bajar salarios para pagar más deuda externa, que además generaron ellos en la dictadura, estatizando la deuda privada, y después del proceso de desendeudamiento del país y de las provincias que generó el Néstor y Cristina Kirchner a principio de siglo, hoy tener, después del macrismo y ahora profundizado con el mismo ministro de Economía Caputo, un nuevo proceso de mega endeudamiento, que además lo pagamos todos los argentinos, y hoy está claro cómo lo estamos pagando. Lo estamos pagando con la baja del salario de los jubilados, con la quita de derechos de los discapacitados, con hasta la destrucción de un programa de cardiopatías congénitas, es decir, del corazón de los bebés, ¿sí? Y ahora, bueno, con la propuesta esta de destrucción de la organización laboral, del trabajo, del salario y de las condiciones de los trabajadores, y ahora también poniendo a la sociedad no a cuidar a sus niños, sino generando la sensación de que es la sociedad la que se tiene que cuidar de sus niños, ¿no? Bueno, habrá que ejercitar como dijiste vos, la creatividad colectiva y construir inteligencia pública en el marco de esta discusión sobre la reforma laboral, porque vivimos en un país que hace 10 o 15 años está clavado en su número de trabajadores privados, con lo cual me parece que requiere un esfuerzo de ambos sectores a los dos lados de la grieta. Marcelo, me voy quedando sin tiempo, pero me gustaría que en una línea me puedas sintetizar, porque ayer me pareció algo interesante que vi, que presentaste un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en las rutas nacionales que atraviesan el Alto Valle de Río Negro. ¿Esto es así? Sí, por supuesto. Hay dos rutas centrales, que son la ruta 22 y la ruta 151, que además de ser las rutas troncales de todo el Alto Valle de Río Negro y de toda su ciudadanía y de toda su producción, están las dos destruidas, están las dos, una sin terminar, sin completarse, y otra prácticamente, la 151 prácticamente intransitable. Ahí creemos que hay que declarar una situación de emergencia, resolver en un año. Nosotros logramos, como logré que todo el bloque de Unión por la Patria, 93 legisladores pusieran como prioridad en el dictamen que presentamos en el presupuesto en diciembre, las rutas 22 y 151. El resto de los diputados de Río Negro, que no son de Fuerza Patria, no apoyaron eso. Bueno, y no salió. Así que ahora insistimos con que salga, creemos que hay acuerdo, creemos que hasta el propio gobierno provincial y funcionarios nacionales están reclamando, algunos no públicamente, otros sí. El tema creemos que es central en la agenda, que las dos rutas troncales, frente también además al desarrollo de Vaca Muerta y el tránsito permanente de arenas, líquidos, maquinarias, transporte de trabajadores, tenga una solución urgente ya y de emergencia. Así que estamos teniendo mucho respaldo en ese proyecto de ley. Esperemos que avance la obra concreta, ¿no? Esperemos que sí, que avance. Marcelo, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho la predisposición, este diálogo para charlar con nosotros, con Luber, de temas tan trascendentes para los rionegrinos. No, a ustedes un abrazo, muchas gracias, y bueno, felicitaciones por el inicio de un nuevo programa. Muchas gracias. La única verdad es la realidad, eso creo que es así, sobre eso tenemos que trabajar, sobre la realidad de nuestra gente. Coincidimos. Muchas gracias, Marcelo. A vos, un abrazo. Este era Marcelo Mango, diputado nacional por la provincia de Río Negro, y nosotros estamos llegando al fin, nos pasamos unos minutos, le pedimos disculpas a Gustavo Bosco. Ustedes quédense, porque ya viene él, ya viene con la gente, el programa insignia de FM de la Costa. Les agradecemos por el acompañamiento, por los mensajes en Instagram, en WhatsApp. Hasta acá llegamos en nuestra primera semana. Esto fue Luber, la única verdad es la realidad. Nos vemos el martes que viene.